Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz, y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de 13 Crímenes. Hoy abrimos expediente con Emma. ¿Qué caso nos traes? Pues te voy a hablar de uno de los criminales en serie que podría decirse que son uno de los criminales más prolíficos de la historia, si es cierto que todos los crímenes que llevó a cabo son reales, porque él hablaba de hasta 400 víctimas, es una barbaridad. Puede que sea el más prolífico de la historia. El más prolífico de la historia. Hablamos de Charles Cullen y bueno, como siempre vamos a retomarnos primero a su infancia para ir poco a poco conociendo más sobre él y sobre su vida. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 y tuvo una infancia que él mismo define como una infancia miserable. Cuando tenía 7 meses, su padre falleció, le faltó la figura paterna desde el principio. Además, se encargaron de cuidarle cuando él era muy chiquitito, su hermana y los novios de su hermana, de sus hermanas, y eran bastante más mayores que él. Entonces, los novios, lejos de tratarle con cariño, con amor, se reían de Charles Cullen, le hacían incluso medio bullying, le humillaban, y eso no le acompañaba también a cómo estaba Charles Cullen en el colegio. Sí, porque en el colegio Charles Cullen también sufría grandes episodios de bullying, siempre había sido un niño como muy maltratado, también por su aspecto, ¿no? Era como un niño apocadito, sí, muy tímido, inocente, con carita de bueno, los ojitos claros. Y le costaba relacionarse, sí, y al final lo peor es que eso no ayudó. Y cuando ya estaba en secundaria, su madre falleció en un accidente de coche. Esto todavía le trastocó más. Es más, hubo un problema con el tema del cuerpo de la madre en el hospital. Parece ser que se lo dieron ya incinerado. No pudo despedirse, todo muy rápido y muy duro. Entonces ya Charles Cullen notó que en secundaria no estudiaba, no le motivaba nada y decidió salirse de la escuela y alistarse en la Marina. Él pensaba que quizás esto era un cambio, una nueva etapa, cambio de aires, pero todo lo contrario. En la Marina sus compañeros también le humillaban, le hacían novatadas muy fuertes y él notaba que estaba viviendo la misma miseria que en el colegio y que en su casa con los novios de las hermanas. Sí, la verdad es que Charles Cullen tiene una infancia bastante traumática. Esto va a marcar mucho su vida, también en el hecho de que Charles Cullen se intenta quitar la vida más de 20 veces. Y la primera con 9 años solo. La primera eso con ya solo es muy 9 duro. años. O sea, a partir de ahí ya sabemos que él tiene problemas de salud mental y cree, como decías, que en el ejército va a solucionarlo, pero al final acaba metido en el cuerpo de la Marina, concretamente en submarinos que cargan misiles, que son submarinos que pasan meses sumergidos. Una situación muy dura a nivel mental. Sí, hay estudios, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que estudian precisamente cómo afecta al ser humano esta doble claustrofobia, ¿no? Primero la claustrofobia de estar metido en una nave que es una lata de sardinas muy pequeña, y luego de tener como todo el océano encima. Además, en este momento hay que pensar, Estados Unidos estaba en guerra con ciertas partes de África, también un poco con Oriente Medio, es decir, Charles Cullen está sumergido en un ambiente de guerra, más los problemas psicológicos que acarreaba de niño. El empeoramiento en salud mental que tiene es extremo aquí. Sí, de hecho hay un momento en el que un oficial suyo, un superior, le ve cuando él tiene que estar con su traje de militar, con las botas, con el chaleco, le ve vestido con una especie de bata quirúrgica, una mascarilla, unos guantes, y ya nota en él ciertos comportamientos muy extraños y de hecho le manda pues lo que es al psiquiatra un poco para que vea cómo está a nivel mental, si necesita ayuda, pero es ahí cuando se da cuenta de que Charles Cullen tiene que salir de allí. Sí, en este momento cuando estás entrando y saliendo del hospital psiquiátrico, vuelve a intentar quitarse la vida. Al final lo que hacen es darle de baja del ejército, le mandan a casa. Parece que estando en casa, siguiendo un tratamiento psicológico, Cullen sí que empieza a mejorar poco a poco, se mete en la escuela de enfermería de Nueva Jersey, se gradúa, también se casa con una mujer a la que quiere mucho, se llama Adrienne Toub, tienen una niña. Parece que sí, este es el momento de estabilidad. Todo de Charles se calma Cullen un poco, sí. Sí, él empieza a trabajar en el hospital de Nueva Jersey, precisamente en la unidad de quemados, ayuda a la gente, de alguna manera el hecho de haber pasado por problemas de salud mental hace que sea empático con los demás, ¿no? O eso parece, porque veremos luego. Eso es lo que parece, porque Adrienne, su esposa, se da cuenta de que hay algunas cosas en él que no cuadran. Tiene comportamientos extraños, gritos, se vuelve un poco agresivo, se da cuenta de que empieza a torturar y a hacer daño a animales muy pequeñitos, pájaros que se encontraba por allí por la casa, también a sus perros empieza a hacerles daño, sobre todo les mete en bolsas de basura, les deja prácticamente ahogados, es muy muy traumático, sí. E incluso empieza a atacar
a gente cercana de la familia. Hay una anécdota que es en una reunión familiar. Adrienne va a la cocina, donde está Charles Cullen sirviendo una bebida a uno de los familiares de Adrienne, y ella misma ve claramente cómo él está cogiendo, en este caso, el vaso y está echando lo que es el líquido del mechero, ¿no? Lo está echando dentro, muy tóxico. Ella se queda en shock, obviamente ahí discuten, pero es que nota que no es la primera vez que efectivamente le hace cosas a los invitados y familiares y gente cercana. Es como que le gusta de algún modo hacerles sufrir. Claro, y ahí es cuando Adrienne planta un alto y dice, esto lo que estás haciendo es muy peligroso, se le enfrenta y pues desgraciadamente entra en juego la violencia machista, porque aquí es cuando Charles Cullen por primera vez agrede a su esposa. Sí, ya poco después, el 11 de junio de 1988, Charles Cullen ya ficha a su primera víctima en el hospital en el que trabaja. Él es un juez de 72 años que ingresa por una reacción alérgica. No es algo grave, pues le tienen que dar un poco de medicación y enseguida se le baja, pero resulta que horas después este hombre aparece muerto por una sobredosis de medicamentos, no entienden qué ha pasado y resulta que es Charles Cullen el que a propósito ha causado esta muerte. Días después, una persona que tiene VIH va al hospital con otros síntomas, necesita medicación, pasa exactamente lo mismo, y es que poco a poco, días posteriores, le sucede esto hasta a 11 personas más. Es decir, ya hablamos de una cantidad y un número de personas que ya el hospital empieza a sospechar. Para 1992 ya había más de 11 víctimas y es cuando ahí incluso el hospital empieza a coger mala fama y Charles Cullen ve que ahí puede haber una inspección, que pueden venir a supervisar el hospital y decide marcharse de allí. Claro, pero él ya tiene muy claro cuál va a ser su modus operandi. Él ya se ha convertido en lo que en criminología se conoce como un ángel de la muerte, que es un tipo de asesino en serie específico. Normalmente son personas que se dedican a la sanidad, a los cuidados, médicos, enfermeros, ¿no? Que sí que distinguen el bien del mal, esto es importante, pero generan una escala de valores completamente nueva a la que nosotros podemos tener ahora. Entonces ellos piensan que cuando le quitan la vida a alguien están generando un bien, o que no sufra, o están generando un bien para la sociedad, ¿no? Creen que de alguna forma controlar la vida y la muerte de las personas lo hacen por su bien, ¿no? De hecho, Charles Cullen llegó a decir que él estaba haciendo el trabajo de Dios, y cito textualmente, y que disfrutaba del poder que se sentía cuando podía controlar la vida y la muerte. Sí, es que ya es un retorcimiento a nivel de... Ha retorcido completamente la realidad. Exacto. Poco después se va al hospital de Phillipsburg, al hospital Warren, y nada más entrar, 3 ancianas fallecen en circunstancias similares a las sucedidas en el anterior hospital. De hecho, una de ellas, poco antes de morir, nota algo extraño. Sí, de hecho, le llega a decir a su hija que un enfermero furtivo, esto es textual, ha entrado en su habitación y le ha inyectado algo que ella no sabe qué es. Sí. O sea, es que ya están poniendo el foco sobre un enfermero. Claro, pero en ese momento hay algo muy importante, que es lo que hemos dicho desde el principio. El aspecto de Charles Cullen es un chico que, pues tiene unos rasgos faciales quizás algo dulces, muy suaves, un tono muy calmado, además es muy tímido, entonces nadie sospecha de él y no lo van a hacer hasta casi al final. Y de hecho, poco después, cuando empieza a suceder esto en el hospital, obviamente llaman a unos investigadores, estas personas empiezan a hacer pasar a todos los empleados por un detector de mentiras y Charles Cullen lo pasa a la perfección. Cuenta todo de una manera muy fría e incluso habla como de su medio realidad, la que hemos dicho que tiene ahí distorsionada, y para él no es mentira. Él habla de que este trabajo es muy importante, él mismo se considera un héroe, entonces para él mismo es su realidad. Claro, él dice, yo estoy ayudando a las personas, mi trabajo es el de un héroe, estoy creando un bien. Claro. Es que para él eso es real. Sumado a que con sus compañeros es súper bueno, sumado a todo lo que hemos dicho, los detectives ni siquiera sospechan. Claro, sobre todo porque le ven bueno, le ven inofensivo. Inofensivo, yo creo que es eso. Rubito, ojos claros, delgadito, ¿no? Sí. Es la típica persona que la ves y dices, ay, qué mono, ¿no? Sí. Es mono. Y eso, yo creo que los prejuicios que tienen con él juegan muchísimo en contra de este caso. Papel fundamental en todo esto, pero es que además choca mucho toda esta visión de él tan bueno, tan inofensivo en su trabajo, y a la vez Adrienne, su mujer,
en casa pidiéndole el divorcio por malos tratos e incluso yendo a la comisaría para denunciarle por malos tratos, aunque finalmente la policía, bueno, pues no anotó el caso, no se llevó a cabo ningún juicio, pero todo esto contrasta, ¿no? Esa parte como muy buena que no parece que haya hecho nada, pero luego la parte real que sí que en este caso está viviendo su mujer de primera mano. Claro, además de que ya está teniendo muchísimas víctimas, pero es verdad que a partir de aquí Charles Cullen todavía empeora más, sobre todo su actitud en concreto hacia las mujeres. Sí. Hay una compañera en este hospital nuevo al que ha llegado que la empieza a acosar constantemente. Primero la llama muchísimo, la manda muchos mensajes, la persigue al salir del trabajo. Hay un punto en que incluso Charles Cullen empieza a colarse en casa de esta compañera para verla dormir. Ella duerme con su hijo pequeño. O sea, hay una noche en la que esta chica se despierta y tiene a Charles Cullen aquí a esta distancia de su cara, que son centímetros. Evidentemente, la mujer llama a la policía, está aterrada y a él le meten a la cárcel durante un único año. Y luego ya le sacan sin ningún problema. Y claro, lo malo es que parece que Charles Cullen no se llega a recuperar mentalmente, obviamente, y hace como cosas muy raras, ¿no? Los vecinos llaman varias veces a la policía porque actúa raro. Sí, él sale por las noches, una vez está en casa corriendo, desnudo, gritando cosas, enfrentándose a los vecinos. O sea, está claro que él tiene antecedentes por violencia machista, tiene antecedentes por acoso con esta chica. Ahora actúa demasiado raro, hay muchos problemas de salud mental. Nadie pone el foco sobre él. Claro. Al final, es verdad que acaba ingresado en el ala psiquiátrica de un hospital en el que él mismo había trabajado, el Hospital Warren, y ahí debería haber estado durante un montón de tiempo siguiendo un tratamiento a largo plazo, pero más o menos un año después ya le han dado por sano, por recuperado, sí, digamos, y vuelve a empezar a trabajar en un nuevo hospital en el año 1998. Claro, y es que una pregunta que a estas alturas nos hacemos todos es ¿por qué, teniendo este expediente tanto a nivel familiar como todos los hospitales, nadie sospecha de él y ningún hospital le pone peros cuando le va a contratar? Y es porque en aquella época, en los años 80, en Estados Unidos, cuando tú como personal sanitario ibas de un hospital a otro, no siempre te pedían tu expediente y no tenían por qué saber nada de tu vida. Entonces Charles Cullen iba esquivando lo que es a la policía y demás, claro, y seguía haciendo pues lo que él pensaba. Claro, es que no le pedían antecedentes, no le pedían expediente, no le pedían nada. Entonces él durante 10 años está acabando con la vida de personas. Tiene un modus operandi más o menos claro. Él selecciona a pacientes que en un principio cree que están sufriendo. Al principio se trata de gente mayor, que están pasando por una enfermedad muy dura, pero luego acaba incluso con chavales de 21 años que han entrado al hospital por una alergia. O sea, la escala de valores que tiene aquí es completamente perturbada, ¿no? Digamos. Entonces, una vez selecciona, lo que hace es darles una inyección letal de algún medicamento que actúa contra el corazón en unas cantidades que nadie puede soportar. Ningún ser humano ni nadie. Acaba con la vida de estas personas, 1, 2, 3, 4, las necesarias, hasta que el hospital empieza a sospechar. Y es ahí cuando dice, puede venir una inspección, antes de que venga la inspección, me cambio a otro hospital. Y así puede seguir, ya hemos dicho, o sea, 10 años y seguirá todavía. Sí, de hecho, el último hospital donde está es el centro de Somerset, que nada más entrar allí, pues a 5 personas le pasa lo mismo. Y lo curioso es lo que dices tú, que entre estas 5 personas ya no hablamos de gente adulta, hablamos de jóvenes que entran con lesiones súper leves, pues como si es una herida infectada, cosas que se pueden curar muy rápido en el hospital y aparecen a los pocos días totalmente sin vida y con una sobredosis de medicación. Entonces ya que hay 2 detectives que se ponen un poco a ver lo que está sucediendo en el panorama de un hospital, X muertes raras, luego otro, y ya empiezan a estudiarlo de cerca. Ellos son Dan Baldwin y Timothy Brown, y una vez se ponen a investigar los meses que suceden las muertes en un hospital, los meses que hay en otro, se dan cuenta de que siempre hay un denominador común. Charles Cullen. Charles Cullen. Claro, entonces ellos empiezan a pensar que efectivamente este hombre puede ser el causante de todas estas muertes, pero aunque es una sospecha suya, no tienen pruebas y necesitan pruebas. Y es ahí cuando deciden hablar con una compañera de Charles Cullen para que ésta les ayude y les saque información. Ella es Amy Lowgren y al principio lo curioso es que cuando a Amy, bueno, pues la llevan a una sala, le cuentan todo,
Amy al principio no se lo cree. O sea, ella en cuanto le hablan de Charles Cullen dice, mira, podéis Imposible. decirme otro compañero, otra compañera, cualquier persona de la planta, pero este chico súper bueno, trata con muchísimo cariño a todos. Las familias de los pacientes le adoran. Es que no hay ninguna sospecha, es todo lo contrario. Incluso ella al principio dice, oye, mira, yo creo que ustedes se han equivocado, De persona. lo siento mucho, pero ellos aún así insisten, y como le insisten tanto, Amy al final dice, venga, lo voy a hacer. Lo primero que hace es meterse en el sistema informático en el que cada ficha de cada paciente se ve quiénes son, digamos, los enfermeros que han entrado a la ficha de cada paciente. Y ya aquí algo le empieza a parecer raro, porque hay algunas fichas de pacientes donde Charles Cullen, bueno, pacientes que por cierto son los que fallecen en circunstancias extrañas, Claro. no son todos, sino estos, en los que Charles Cullen se ha llegado a meter hasta 100 veces en esa misma ficha Sí, como de durante forma X horas. súper obsesiva. Como si estuviese estudiando el comportamiento, quizás por los medicamentos que le da, que le suministra. Y claro, ya ella empieza a sospechar e incluso llega a la conclusión, porque Amy es verdad que es muy lista, ayuda mucho a los investigadores y se vuelca mucho en esta investigación, y se pone a crear una teoría en la que ella misma piensa que no siempre Charles Cullen es la persona, el último enfermero que entra a una Claro, sala. porque no se ve en el registro que Charles Cullen haya sido la última persona en Claro. ver a la persona que fallece. Claro, o que físicamente haya cerrado, digamos, la sala del paciente y poco después el paciente fallezca, sino que ella empieza a pensar que en la sala que tienen los médicos, donde están los medicamentos, los Ujú. botecitos, con todo, él está ya incluso manipulando estos botes, aunque ponga un medicamento, él inyecta otro, etcétera, y esto ha hecho que otros enfermeros, otras personas del sistema sanitario que han ayudado a los pacientes o eso han creído, pues estén suministrando otras dosis que Charles Cullen ha manipulado Sí, previamente. sí, prácticamente ha obligado a otras personas a convertirse en un asesino, homicidas. sí. Sin ellos querer. Es terrible cómo horroroso. instrumentaliza a sus compañeros. Y aún así todo eso, pues Charles Cullen sigue con ese modus operandi, con esa vida más o menos estable, pero de llegar al hospital y decir, bueno, pues voy a ver quién es mi próxima víctima hoy. Claro, para Amy la prueba final es que cuando en estos hospitales un enfermero tenía que coger una medicina determinada, pues en la farmacia del hospital siempre hay que dejar un registro, ¿no?, de quién es el enfermero, qué ha cogido y cuánto ha cogido. Y es verdad que Charles Cullen esto no es algo que calcula, no se da cuenta. Y Amy se da cuenta de que todos los medicamentos que han provocado la dosis en los pacientes que han muerto han sido recogidos por Charles Cullen. Efectivamente. Ella encaja las piezas y se da cuenta de que Charles Cullen es la persona que está acabando con sus pacientes. Claro, y es ahí cuando ya habla con los investigadores y les dice, mira, no sé cómo lo vamos a conseguir, pero vamos a intentar efectivamente sacarle la información a Charles Cullen. Y es ahí cuando los tres traman un plan. Claro, Amy además se siente muy culpable, o sea, ayuda tan rápido a la policía porque ella se siente a la policía y dice, os lo voy a leer, lo cuenta en una entrevista en el programa 60 Minutos. Dice, en cuanto vi todas estas pruebas me di cuenta de que él estaba acabando con la vida de gente. Me quedé rota, había tantas medicaciones ilegales en esos papeles, me sentí traicionada por mi propia intuición, no lo vi. O sea, ella se siente culpable porque se ha dejado llevar por su instinto, ¿no?, por este aspecto, por estos prejuicios de niño bueno, y no lo ha vigilado como debería haberlo hecho, y ella se siente muy culpable. Entonces, cuando la policía le dice, mira, yo creo que lo mejor es que te pongas un micrófono e intentes sonsacarle una confesión. Claro. Ella dice que sí. Entonces lo que hace Amy es invita a Charles Cullen a cenar una noche, están allí relajados, ella lleva el micro y empieza a sacarle como conversaciones relacionadas con el tema, ¿no? Como diciendo, bueno, todo esto de los asesinatos, ¿qué está pasando? Tal. Charles Cullen no suelta prenda. Entonces ella presiona un poco más y empieza a decir, a ver, a mí en realidad, a las personas que sufren, que al final se las dé una muerte piadosa, ¿no? Pobrecitas, yo en verdad pienso que eso podría estar bien. Claro, intenta como ponerse como en el bando de Charles Cullen para que él note esa confianza, ¿no? Pero Charles Cullen no dice nada. No dice nada y entonces presiona aún más y le dice, mira, yo sé que tú eres el que está haciendo esto. Y ahí lo más impactante son las palabras de Charles Cullen cuando ella le dice eso. Claro, ella le dice, no, yo te acompaño a la policía, vamos a intentar hacer las cosas fáciles, vamos a intentar que te caigan los menos años posibles. Y él dice, no, quiero caer luchando. Y ahí ya los investigadores que están escuchando todo dicen, efectivamente es culpable. Pero el problema es que aunque diga eso no te sirve para llevarlo a un juicio. Me ha respondido esto. Tienen que saber víctimas, tienen que saber pruebas, una confesión por parte de Charles Cullen y eso es lo que intentan sacar. Claro, entonces Amy traza como digamos otro plan.
ella va a casa de Charles Cullen y le cuenta que ha sido un agente doble para los policías, porque los policías estaban sospechando que Charles Cullen era el culpable, pero que ahora, como ella no ha conseguido sacarle ninguna información, la principal sospechosa de la investigación es precisamente ella. Y ella le habla como si estuviera desesperada, ¿no? Como diciendo... ¿Pidiéndole ayuda? Pidiéndole ayuda, o sea, por favor, si no dices algo me van a condenar a mí. Y ella lo cuenta, ¿no? Cuenta en esta misma entrevista lo que pasó. Dice, lo manipulé. Le dije que los investigadores me estaban investigando a mí también. Me acuerdo de que le pregunté, ¿quién fue tu primera víctima? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Y ahí es cuando de alguna manera él empieza a hablar y le cuenta todo sobre esta primera anciana, este primer juez anciano del que hemos hablado, que es su primera víctima. Sí. Se lo cuenta todo. Ahora sí, el micrófono de Amy registra toda la conversación y el 14 de diciembre del año 2003, por fin la policía es capaz de agarrar a Cullen y detenerle. Y le detienen por ese asesinato, ese primer crimen que le confiesa Amy, pero luego es verdad que una vez ya es detenido empieza a confesar absolutamente todo y de hecho hay una frase muy significativa que es cuando él está en la sala de interrogatorios con estos detectives, ellos le preguntan ¿quién eres? Y él responde, un hombre, una persona en quien confiaban y que causó muchas muertes. Me odio por eso porque no creo tener el derecho, pero no pude parar. Es decir, parece como que sí que es medio consciente ya de lo que está haciendo, ha llegado a un punto en el que intentas ver la verdad, pero a la vez se sigue excusando en esa fachada que hemos dicho de ángel de la muerte, ¿no? Entonces, claro, es aquí el momento en el que ya los detectives empiezan a hablar con él y le dicen, oye, mira, si no confiesas va a ser peor. Puedes enfrentarte a la pena de muerte. Si confiesas, bueno, va a ser una condena bastante larga, pero va a ser otro tipo de condena. Entonces él, al final, ya en 2006, cuando se lleva a cabo el juicio, 3 años después de estar él en la cárcel, confiesa ya todo. Porque dice, bueno, mira, yo no quiero que me maten, entonces voy a confesar todo. Pero hay un punto muy importante en este proceso de juicio y es que todo este tiempo en el que tienen que trasladar a Cullen de la prisión al juicio, del juicio a la prisión, la policía le tiene que poner un chaleco antibalas. Porque el odio que hay hacia Cullen es brutal, todas las familias. Sí. O sea, es que fuera de del juzgado, perdón, hay un montón de familias, sobre todo de las víctimas más jóvenes, que están pidiendo justicia y la policía realmente tienen miedo de que puedan acabar con él antes de que el juez dicte sentencia incluso. Claro, y finalmente le condenan a 18 cadenas perpetuas por, atención, matar al menos 29 pacientes a lo largo de 16 años. Pero ojo, este dato es importante. Se cree que llegó a matar a 400 personas, lo que le convertiría en lo que hemos dicho al principio, el asesino en serie más prolífico de la historia, si se llegase a demostrar que así fue. Que esto es algo que confesó él, que dijo más o menos la estimación de víctimas, pero nunca se ha conseguido comprobar, efectivamente. Sí, básicamente Charles Cullen ahora mismo sigue en la cárcel y su libertad condicional, para que os hagáis una idea de que no va a salir nunca, está programada para 2403. Pues es que es una vida en la cárcel. La cara, digamos, buena de este caso es que a partir de los crímenes de Charles Cullen, pues en 37 estados de Estados Unidos se adaptaron reglas para controlar mejor a los trabajadores de la sanidad, mirar sus expedientes, porque al final son personas en las que las familias confían muchísimo, que tienen mucho poder sobre la vida de las personas. Claro. Y bueno, pues Estados Unidos pensó que debían tener un mayor control. Claro, y es así lo que se sigue aplicando a día de hoy. Es normal, cualquier persona debe tener un control de cuál ha sido su expediente, cuál ha sido su vida, pero los sanitarios y la gente en este sector que dices tú, que es muy importante, sí que es cierto que hay que ver pues cuáles son los antecedentes. Y sobre todo, ¿sabes qué creo que nos tiene que enseñar este caso? El tema de los prejuicios. Totalmente. Que la gente no son lo que aparenta, que hay que navegar un poco más en las personas y, que una y sobre fachada todo no lo es alejarnos todo. Del efecto halo, ¿no? De que como una persona es bonita, es guapa, ya nos parece que va a ser una buena persona, inteligente. Eso no tiene nada que ver. La apariencia no tiene nada que ver con cómo eres realmente. Sí, yo creo que esta es como la mayor moraleja, entre comillas, que nos puede dar el caso de Charles Cullen. Y con esto cerramos el expediente de Charles Cullen. El próximo episodio ya te toca a ti, te toca traer caso, pero bueno, ya para eso nos esperamos al próximo episodio de 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz, y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13.